un video más de el Jacob, pues agarrón en pleno programa. El Pigmenio Ibarra se da con todo, con el chalán de Ciro Gómez Leiva, increíble pero cierto, ya que se enfrascaron en una muy fuerte discusión. Así que pues bueno, sin más preámbulo, pues veamos de qué se trata, cómo estuvo, y ahorita comentamos por qué no. Y es que no sabía qué hacer Ciro porque se enfrascaron gacho en un programa. Y es que todo comenzó prácticamente así, de esta manera. Bueno, Pigmenio, buenos días. Un minuto antes de comenzar tu colaboración, porque el presidente López Obrador acaba de decir que Sofía. Buenos días. Buen día, Ciro. Buen día, don Pigmenio. El presidente López Obrador dice que hay que seguir hablando de corrupción, que antes no se hablaba, y regresa al tema de Mario Amparo Casar. Dice cómo se va a entregar una pensión vitalicia de 125,000 pesos mensuales, todo a todas luces deshonesto, y además, dice el presidente, los defensores intelectuales, igual de deshonestos, en vez de solicitar que la autoridad resuelva, piden que se respeten los datos personales. Y después, Elizabeth García Vilchis agrega que los medios se escandalizaron cuando se dio a conocer un caso de corrupción, que se publicó una carta firmada por muchos personajes de la oposición, periodistas, los abajo firmantes. Dice que esta carta estaba firmada por Lorenzo Córdoba, por Ciro Murayama, por Raúl Trejo, por José Woldenberg, por Enrique Krause, Leonardo Curcio, Aguilar Camín y Ciro Gómez Leiva. ¿Les parece raro que ellos sean los abajo firmantes? Pregunta Elizabeth García Vilchis. A nosotros no, dice. Se escandalizaron. Aquí la pregunta sigue siendo, ¿cuál es el acto de autoridad? Dicen que presentaron una demanda y que iniciaron una investigación sobre un hecho de hace 20 años. Pero el personaje, y eso al menos en mi caso, y por eso firmé ese desplegado, primera vez que lo hago, creo que les enseño, es el personaje ya fue linchado en Palacio Nacional. ¿Cuántas veces? ¿2, 3 veces? Por eso. Bueno, por no eso fue linchado. Buenos días. Fue hecho pedazos. Tratado de hacer buenos días pedazos. A todas. Buen día. A ver, vamos. El propio INAI. Buen día, Pigmenio. El propio INAI dice en sus estatutos que en los casos de corrupción no pueden ocultarse datos. Sí. Eso lo dice el INAI. Eso lo dice el INAI. Aquí se está presentando una denuncia que, si no se hubiera presentado con este nivel de profundidad, hubiera sido objetada y hubiera sido calificada como un ataque personal, una venganza. Entonces está documentando, eso hizo el director de Pemex. Esto lo va a decidir un juez y decidirá. Ya está ahí, está la denuncia. No se puede callar. Dijo, ojalá fuera así de sencillo, Pigmenio. Pues ojalá y fuera todos los adjetivos todo el tiempo. Ojalá y fuera así de sencillo al revés. Ojalá y fuera así de sencillo también al revés. Sí. Porque Mexicanos contra la Corrupción se ha encargado de enlodar prestigios durante años. Ha hecho investigaciones. Ahí están los trabajos. Del lado de Mexicanos de la Corrupción es investigación. Del lado del presidente, revelación de datos personales. No, sí. El presidente no investigó nada. La Biblia dice una frase a la que hay que atenerse. Con la vara que mides, serás medido. Con la vara que mides serás... Si haces un trabajo de investigación sobre el poder reaccionará. No, si haces, perdóname. ¿Es la vara? No. ¿Cuál es la vara? No. Si haces un trabajo de investigación que no está fundamentado, y que no ha producido, según los tribunales, dime un solo caso revelado por el INAI que haya conducido a la condena. Por mexicanos que haya conducido. El objetivo de un reportaje no es meter a alguien a la cárcel. ¿Me permites hablar? Sí. Mexicanos contra la Corrupción denuncia actos de corrupción, supuestamente. Sí. Que no han conducido prácticamente en ningún caso a procesos judiciales. Es decir, sin evidencia suficiente para ser sustentada en un juzgado. Es decir, investigaciones, no. Es una investigación. No es un expediente judicial. O calumnias. O una investigación. Y por el otro lado, acabo de expresar que si el director de Pemex no hubiera sustentado la denuncia públicamente, se le hubiera dicho esto es una venganza. Eso, perdón, no lo entiendo. Si no hubiera presentado todo el expediente y dicho pasó esto y se hizo esto y entonces con esto y tal y tal y tal, y se suficientemente sustentado, se hubiera acusado a Palacio de estar operando una venganza. Entonces, aquí hay un dato, aquí hay un hecho que está siendo investigado, que ha sido denunciado en tribunales, y ya veremos qué resuelven los tribunales. Cuando me refiero a que con la vara que mides serás medido, me refiero a quien combate la corrupción tiene que tener mucho cuidado de no haber incurrido jamás en su vida, no importa 15, 10, 12, 20 años antes, en un hecho de corrupción punible. ¿Y esto es un hecho de corrupción según la autoridad o hay elementos para pensar que es un hecho de corrupción? Lo decidirá un juez. Hay una denuncia.
La parte denunciante está presentando la evidencia y está diciendo esto sucedió. La parte que puede defenderse tendrá que decir, pues no sucedió así. Y el acompañamiento o la resonancia que le ha dado el presidente, dices tú, es para que esto no parezca una venganza. No, la vida pública debe ser más pública. Y entonces dijo, hay este caso contra esta señora que tiene un papel relevante en la llamada lucha contra la corrupción de este sector. En una organización, en una organización sí, que ha sido el ariete fundamental de combate a este régimen de la llamada al de Peña Nieto. Fue mucho más o tan duro con Peña Nieto como con cuando se volvió, como dice López Obrador, el payaso de las cachetadas. Antes lo apoyaron en todo. Antes lo apoyaron en todo, solamente cuando se deterioró la imagen al grado de llegar a menos de 33% de aprobación. Habría que revisar la fecha de los reportajes. Pero sí, seamos precisos. El INAI establece en su propia reglamentación que no se deben ocultar ningún hecho. Entonces, ¿qué se hizo? De ese tema nosotros no hablamos. Es lo mismo que se hizo. ¿Y por qué se hizo? Porque si no se hace así, el escándalo hubiera sido otro. Aquí hay evidencia que se hizo pública porque está relacionada con un caso relevante de corrupción. Al parecer. Que decidan los tribunales. Al parecer. Que decidan los tribunales. El director de Pemex presentó un expediente suficiente, completo, en el que sustenta la denuncia. Que no probaba nada. En el que sustenta la denuncia. Que es una denuncia. Presentó y intervino el procurador Batis y dijo, en efecto, fue suicidio. Fue suicidio. Sí. Se probó, lo probaron los peritos. Y cerramos el expediente y punto. Sí. Y dice, si hubo una alteración, no fue en el expediente, sino en el acta de defunción. Pero el presidente dijo, no, es que vino María Amparo Casar y Héctor Aguilar Camín y a presionar. Y dice el maestro Batis, yo no me acuerdo. Hoy escribe Héctor Aguilar Camín, yo no estuve ahí. María Amparo Casar nos dijo el viernes, yo no estuve ahí. Entonces, bueno, pero hay un hecho. La autoridad dice, investigativa dice, se trató de un suicidio. 2004. Y está el otro dato, ¿cuántos años llevaba trabajando este señor? Y es lamentable este hecho. Yo me acuerdo, fue muy sonado, porque además las ventanas de la torre Pemex, o sea, es muy difícil un accidente en ese sitio. Entonces, desde aquel entonces se habló de que había sido un suicidio. Lo que no sabía, ni yo, ni muchísima gente, es que por la reglamentación interna, alguien que se suicida no tiene derecho a las prestaciones que ha recibido Amparo Casar. La viuda. Ese es el asunto, así de nítido. Sí. Y lo que hizo el director de Pemex fue presentar el expediente completo, con el cual se está acudiendo a la autoridad competente para que sea juzgado el caso. Nada más. A ver, tenías algo que decir. Es que es un pequeño detalle, si quieren te lo comentamos a propósito de lo que dice Epigmenio. Es miércoles y aquí está Epigmenio Ibarra. Nosotros nos vamos a pausa, 8:20, volvemos. Continuamos con Ciro Gómez Leiva por la... $8.25. A ver, ¿en qué nos quedamos, Manuel? Te quedaste con con un par de comentario por hacer. Decía Epigmenio sobre la denuncia de corrupción que hizo el titular de Pemex. Yo la pregunta es, ¿cuál denuncia? Porque hasta este momento, ante la Fiscalía de la República, no hay una sola denuncia que haya hecho el gobierno federal para que se investigue corrupción. ¿Cómo sabes que no hay denuncia? No la hay, Ciro, porque ya lo preguntamos y ya lo checamos. Hasta ayer, si tú quieres. Hasta ayer. No ha denunciado, Entonces, por eso me preguntas, ¿cuál denuncia? La y denuncia entonces, pública fue el viernes. Es correcto. Entonces, ¿con qué elementos se toman las atribuciones para hacer toda esta desvelación de datos? No, porque dijo, vamos a proceder a denunciar y a reclamar este dinero. Entonces, no sabemos si ya la presentaron en este instante. Pero si se está terminando el expediente. Lo que se cubrió fue el expediente de hacer la vida pública cada vez más pública. Se trata de un caso relevante para que no se considere una venganza, para que no se considere un hecho parcial, arbitrario del poder. Se sustenta y lo sustenta el responsable de la empresa paraestatal que se considera parte ofendida. Y lo sustenta en demasía ante la opinión pública. Y dice, es por esto que vamos a actuar. Y esto vamos a reclamar. Y establece la cifra que se va a reclamar. Y establece en qué se empleó y por qué se hizo. No, de acuerdo. Y entonces, pues eso Pero el INAI dice que en un caso de corrupción no ha de callarse nada. No, de acuerdo. En un caso de corrupción, nosotros el tema de los datos personales no lo hemos tocado aquí. Pero me da la impresión de que es una licencia que se da la presidencia de la República, ni más ni menos, para adelantar algo que puede decir. ¿Por qué creo que no lo he hecho? Primero, para hacerlo político, y segundo, porque una vez que usted presenta la denuncia, pues entonces entra el sigilo de investigación.
Y en todo caso la denuncia se echa a perder, porque usted ya echó a perder todo. No, porque estos son datos. Es el expediente que tú vas a entregar. Y de lo que se habló son de hechos de sobra conocidos. Hay de sobra conocidos durante muchos años. Que el señor se quitó la vida, ¿sí? Lo establece el fiscal hace 20 años. Un dictamen. Un dictamen pericial lo establece hace 20 años. Que alguien que se quita la vida no tiene derecho a esas prestaciones es algo también que se conoce. Entonces, pues así es la vida pública hoy en México. No, me queda perfectamente claro. Y el refrán bíblico pesa, y pesa más en el caso de aquellas personas que se han dedicado a señalar con un dedo flamígero a otros de corrupción, sin que ninguno de los señalados haya sido llevado ante un juez. Ahí le voy a tener que decir que no estoy de acuerdo, porque entonces, ¿qué es la estafa maestra? La estafa maestra, que es el caso más, dicho por el presidente, el caso más importante de corrupción en el país, lo cual ya no es cierto porque ahora es Egalmex, salió de Mexicanos contra la corrupción y la impunidad. Y de ahí salió, ya que haya tenido otro y de muchas derivaciones. Fue mexicano. Pero es de mexicanos, es de mexicanos. Bueno, 2016. Con el mismo rigor no siguieron trabajando. No, pues en eso sí estamos de acuerdo. Todo lo demás, de ahí para el Real, dame una investigación. Esa. Usted decía que cuál. Te digo, de ahí para el Real, una sola. Llevan 6 años con el dedo flamígero acusando a todo el mundo sin ninguna consecuencia judicial. Entonces, ¿por qué? ¿Porque los jueces, porque los fiscales, o porque simplemente me la pone fácil, porque si denuncian a los hijos del presidente, ¿quién los va a investigar a los hijos del presidente? A los hijos de este presidente los investiga el último juez de este país. Pero que Gertz abra una investigación, quiero ver que Gertz abra una investigación. ¿Por qué no? No la han abierto. No la han abierto. ¿Y qué sabes? Primero, ¿qué evidencia hay? Llamadas telefónicas, investigaciones. ¿Qué seriedad hay? ¿Qué ha dicho el presidente? Investiguen. Yo no meto las manos al fuego por nadie, ha dicho el presidente. Yo respondo por mí. Mexicanos no puede ir al Ministerio Público. Puede ir al Ministerio Público. ¿Cuántas veces ha ido Xóchitl Gálvez a presentar denuncias? Muchas, sí. Ahí está. Xóchitl no es Mexicanos contra la Corrupción. ¿Y por qué Mexicanos contra la Corrupción no se ha presentado ante el fiscal Gertz Manero y dicho, mira este expediente, métalos a la cárcel? Porque no tiene información. Porque no tiene información que sustente. El problema central es que aquí se acusa con una liberalidad espantosa. Y se manchan reputaciones. Siempre. Y se manchan reputaciones y se hacen vidas pedazos. Yo creo que sí tiene información. Y a los hijos, con los hijos del presidente, con los hijos del presidente, que no son funcionarios públicos, se les ha perseguido de una manera intolerable en una democracia. No se les ha perseguido. ¿Cómo no? Se ha ido a meter la propia Xóchitl enfrente de la casa donde vive el señor. En Houston. Y aquí en México. Como lo hacían con la casa de la esposa de Peña Nieto hace. O de García Luna. Oye, García Luna, ¿dónde está? ¿Dónde está García Luna? En la cárcel, por cierto, acusado por un hombre que acusa al presidente. No, juzgado. No es acusado. Perdóname, está repitiendo un lugar común. No. ¿Por qué está en la cárcel? ¿Por qué está en la cárcel de Genaro García Luna? Por presuntos vínculos con la delincuencia organizada. Porque fue condenado, considerado culpable por un juzgado de Estados Unidos, luego de un proceso. Seguimos el juicio día con día a partir de lo que dijeron los narcotraficantes. Y conste que no se investigó el enriquecimiento ilícito del señor García Luna, porque hay evidencia de acumulación de una fortuna importante. Sabemos, esta averiguación sigue abierta. Esa averiguación sigue abierta, pero se decidió en el juzgado. Los fiscales llegaron a un acuerdo de que no se hablara del caso de enriquecimiento ilícito. ¿Por qué? Porque el señor era personero de la CIA y de la DEA. Porque cuando se investiga eso, se mancha todo. Es un supuesto tuyo. No, eso era real. García Luna fue sentenciado en Estados Unidos era el ejecutor, con los testimonios de narcotraficantes, sin una sola prueba que no salieran narcotraficantes, y esos testimonios de narcotraficantes convencieron a ¿cuántos eran? 11, 15 integrantes. Perdón, ni el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, ni el gobierno de los Estados Unidos, ni los 12 ciudadanos que estuvieron ahí sentados pensaron lo mismo que tú. No, ni tienen por qué. Entonces, ni tienen por qué. Ellos lo consideraron que era culpable y lo culparon. Lo culparon. ¿Y el señor dónde está? Está en la cárcel. Muy probablemente ¿Qué está esperando? El señor ya se quedó. Y está en la cárcel porque vivía en Estados Unidos y pisó territorio de Estados Unidos. Si estuviera en México, muy probablemente no estaría detenido. Ahora, lo que no está es obviamente sentenciado. Por lo pronto se está postergando la sentencia. Sí, porque la defensa estableció que en todos y cada uno de los testimonios no se da supuesto. Entonces el juez, todos los alegatos de la defensa fueron todos los alegatos de la defensa fueron desechados. Y a los alegatos de la defensa, los fiscales contraatacaron con la demostración grabada
de intento de cohecho de García Luna a compañeros en la cárcel. Grabado. Esa información sí es como de 8, porque no la sabíamos. No, ¿cómo no? Y no es exactamente así. A ver, bueno, espérame. Tenemos que hacer una Ahora pausa. resulta Está que bueno. García Luna es una blanca palomita nadie víctima dijo eso, de la nadie dijo injusticia. eso, No, señor. No, pero todo y esto no para es lo decir que es mismo el que mismo López acusador Obrador. de López Obrador, recibió No, dinero no del es lo mismo. narcotráfico. El en mismo 2006. señor que acusó a García Luna en un libro está acusando al presidente López Obrador. Más o menos por las mismas cosas. sí. Son hechos. No. Yo no digo que la acusación a García Luna sea cierta, ni a la de No, López ni a la de Obrador. López Obrador. Lo que sí es que la misma persona Ahora ahora en resulta un que, libro... no es, que en lo un de libro- García Luna está en duda. Todo está en duda. En este programa todo está en duda. Todo, hasta empezando por la determinación, por el horario, la condena. Todo está en duda. Si no, sería el programa de las certezas. Está en duda el hecho de que el señor fue condenado por el Oye, sistema de es justicia la de los naturaleza Estados Unidos. del trabajo de la información, ¿no? No es estática, es dinámica. ¿Qué es información? Sí. ¿Qué sucedió en Miami? ¿Qué sucedió en Nueva York? Un jurado, Sí. ante la evidencia presentada por los fiscales, que para ustedes no es válida. No, ¿cómo que para nosotros no es válida? Pues el Resulta señor que está no. en la cárcel, no es así. A ver, pausa, 8:35, volvemos. Este tema, personas, gracias, nos dicen Mexicanos contra la Corrupción, también investigó el caso de Conalitec y Antonio Mesa, Manuel y Antonio Mesa. El proceso judicial no se realizó, pero por la publicidad de los hechos, López Obrador lo removió. Bueno, y muchas personas que nos escriben, abogados, y no muchas personas, 2 abogados que nos dicen que ellos daban por sentado que ya se había presentado la denuncia. Y nada más para terminar No, este incluso ayer el procurador Bates decía que el expediente sigue intacto, que hasta que él pidió el expediente a través del cual supuestamente se tendría que hacer la investigación o la denuncia por corrupción, pues dice así lo pedí del archivo para poder revisarlo y así es como se refrescó para poder dar las entrevistas de ayer. Según entiendo, Batis se refiere Sí, al sí, expediente de original. investigación Sí, sí, original. sí, sí, el Y original. entonces él lo que ratificó es, se estableció como resultado del peritaje que la persona había atentado contra su propia vida y se decidió el no ejercicio de la acción penal. Ese expediente, Sí, es tal correcto. como lo pedí, sigue intacto. A ese correcto. expediente se refirió. Sí, él dijo- No sabemos cuál va a ser el procedimiento de Pemex para denunciar y cuándo presentará la Ese es el denuncia. tema de fondo. Lo que sí es que si Pemex hubiera presentado la denuncia sin anunciarlo a la opinión pública en la mañanera, hoy el escándalo sería distinto, pero sería escándalo. Sería Interesante, es lo mismo. interesante, interesante. Entonces, Sí, la vida no. pública es cada vez más pública. Esa es una obligación que deben suscribir todos los actores en este proceso. Actores tan relevantes como la persona que dirige Mexicanos contra la Corrupción María Amparo Casar. y que ha acusado a este gobierno sistemáticamente de actos de corrupción. Entonces, con la vara que mides, serás mides. Bueno, algo más sobre el tema, por cierto. Qué personaje, el maestro Batis, ¿eh? Saludos. Es un gran personaje. 90, sí, es un muy buen hombre, es un muy buen Muy hombre. bueno. Pero ¿qué tal ayer las entrevistas? Yo leí 3 entrevistas que dio y, híjoles, la verdad ya no me acuerdo. No, la verdad. Pero si el presidente dice, pues él es 20 Confiemos en años su más buena joven, memoria. confiemos en su buena memoria. No se le sabe que el diga colmillo mentiras, le dice. salía hasta por acá al maestro Batis. Mire, ya no me acuerdo. Por cierto, a nadie se le puede acusar por desmemoria. No, ¿a quién? ¿Cómo crees? No, creo que no. Y a los 90 años menos. Pero está ya completo. no, ya el no. otro día tuve el Sí. privilegio de verlo y saludarlo. Sí. Y me encanta ese hombre. Es un luchador de toda la vida. De toda la vida. Y es un hombre bueno, honesto y amable. Tiene- Ya no me acuerdo. Fíjese que no me acuerdo. Sí. Ahora, pues imagínate, esto sucedió hace 20 años. Tenía 70. Claro. Tenía 2 años menos de los que yo tengo. Entonces, ya era un hombre mayor. Pero tú dentro de 18 años sí te vas a acordar de todo. Yo dentro de 18 años no sé qué vaya a ser. No sé dónde andes. ¿Algo más sobre este tema? Nada más, digo, me quedo con la duda y perdón que insista porque nos escribe Arturo Ángel desde Nueva York, periodista. Y nos Saludos, dice, Arturo. perdón con lo que dice Piñón Ibarra, pero el juez Brian Cogan sigue analizando lo que impugnó la defensa, el total de las declaraciones de los narcotraficantes y no ha determinado nada, señor. Perdón por eso yo le decía, pues nos está dando usted la de 8 porque no sabíamos que se hubiese desestimado el total de las declaraciones Sí. consideradas por el juez. Según Jesús ¿no? Esquivel, que te la opinión. Jesús Esquivel es la fuente que yo leí. ¿Jesús Esquivel de proceso? No es Jesús Esquivel, perdón, Jesús García, de la opinión, que también no lo siguió leí. con mucha asiduidad el juicio y mucho rigor el juicio. No va a revisar. Revisemos eso, porque yo ahí leí el expediente del intento de cohecho, la desestimación del segundo juicio, no se va a reponer el proceso, y lo que se está considerando es las condiciones de la sentencia. Es decir, también está abierto un compás de negociación. Eso lo entiendo. Está abierto un compás de negociación. No está ya bajo sombra de ninguna duda
que el hombre sea considerado por el departamento, por el tribunal culpable. Eso no está a discusión. No, porque está sentenciado como culpable, por lo que Está sentenciado y no está hablándose de reponer el proceso, no. ni de exonerarlo. Se está hablando de qué tipo de sentencia va a recibir. Ergo, se está hablando de una posible negociación. Que García Luna tuvo la posibilidad de haber negociado antes del proceso. Suponemos. Se habló de que si iba a llegar a juicio o no. Si se declaraba culpable, podía alcanzar una negociación y no llegar a juicio. Decidió optar por declararse inocente, fue condenado, fue declarado culpable. Ese es un hecho incontrovertible. Sí, no tiene. Podemos objetar que sí fue el mismo, que fueron dichos. El jurado y el juez consideraron suficiente. Nosotros no lo objetamos, Epigmenio. Nosotros lo que decimos, el juicio que seguimos día por día, se fundó y solo presentó argumentos de ex narcotraficantes o de narcotraficantes presos o de narcotraficantes testigos colaboradores. Ese es un hecho. Y tiene además una demanda civil. Y sus familiares en no México, ha sido juzgado. Sus familiares en México están vinculados a proceso por enriquecimiento ilícito. No han sido juzgados ni sentenciados. Pero están vinculados a proceso y los procesos están abiertos. Y sus cuentas fueron bloqueadas en un momento y desbloqueadas por el tribunal. ¿Algo más sobre este tema? No, señor. Muchas gracias a todas las personas, a los abogados, a Arturo Ángel, que nos... Bueno, pues ahí está el mismísimo Epigmenio Ibarra dando una cátedra contundente donde se atascó con Pellegrino, el chaleco de Ciro Gómez Leiva. ¿Ustedes qué opinan respecto de esto? ¿Quién tuvo la razón? ¿Si Pellegrino y Ciro o el mismísimo Epigmenio Ibarra? Veamos cómo van los comentarios también, sin antes mencionarles cómo quedó la encuesta, que también es vía Facebook, y dice prácticamente así: y Epigmenio Ibarra con un contundente 100% sobre el chaleco de Ciro Gómez Leiva. Veamos los comentarios también hasta el momento, que son vía Facebook, y dice prácticamente así: Gabriel Hernández, Epigmenio Ibarra siempre dice la verdad y tiene la razón. Completamente de acuerdo con Gabriel Hernández. Sonia R. Saludos. José Jesús López, la canción de María Amparo de los Tiroteros, tengo una vaca de lechera de Pemex. Gabriel Hernández, ni viendo la realidad ni saliendo el corrupto, cínico y hipócrita de Ciro Gómez Leiva. Miércoles en su apachincle dicen que la verdad se defiende a los grandes delincuentes como García Luna. Completamente de acuerdo. Si por ellos fuera, él hubiera sido el presidente en vez de Borolas, para que le estuvieran soltando cañonazos de dinero. Así que pues bueno, amigos, a toda la audiencia, muchas gracias por ver el video. Recuerda, si me puedes apoyar con un like en la página, de una suscripción en YouTube, si puedes comentar y compartir este video para que mucha más gente nos vean, sería completamente fantástico. A toda la audiencia, gracias por ver el video. Recuerden, los invito a ver nuestro siguiente video. Hasta la próxima. Bye. Suscríbanse, no olviden comentar, compartir y difundir para que más personas nos vean. Hasta la próxima.